Algo que como humanos nos preocupa bastante en general es precisamente nuestros ingresos. Si bien entendemos que el capitalismo ha sido una bendición en unos casos, en algunas circunstancias no queda claro que sea una alternativa. Mas quiero decirte que esto se debe no a que el capitalismo sea malo en sí mismo, sino que tal vez desconocemos un poco las maneras en las que podemos hacer que precisamente sea el capitalismo el que funcione de nuestro lado. Y es precisamente lo que queremos hacer con una analítica en esta serie que va sobre el libro de Comerciando en la Zona o Trading en la Zona de Mark Douglas. Bienvenidos a Human Empire. Seguramente como ya viste en el título de este video, o si pudiste visitar nuestro blog, el cual te recomiendo que lo hagas, e incluso si estás escuchando este audio y has escuchado la introducción, sabrás de qué va la cosa. Básicamente queremos tomar una secuencia vivencial, no solo de lo que implica el trading para nosotros y cómo hemos podido ir derrotando ciertas fortalezas mentales, sino también nos queremos apoyar en el libro de Trading en la Zona de Mark Douglas, el cual básicamente es un clásico en el sentido del trading, especialmente en la psicología del mismo, porque por mucho que lo duden, el trading lleva un componente psicológico tremendo en ese sentido. Es algo increíble lo que lleva el trading de psicología. Necesitas controlar tus emociones, necesitas controlar tus sentimientos, tus pensamientos, a modo de que puedas encontrar justamente un modelo que funcione contigo, que funcione con las acciones que quieres llevar a cabo y con las operaciones que quieres hacer. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, necesitas precisamente ser consciente de qué es lo que te frena a actuar y a dejar pasar las oportunidades y qué es lo que te hace en ocasiones resolver una operación que tal vez no querías hacer. Entonces de eso va este video, este audio. Y nada, comencemos un poco definiendo qué es trading, por si tú solo lo has visto superficialmente y nadie te ha podido dar una guía clara y concisa de lo mismo. Pues bien, empecemos por lo más elemental. ¿Qué es trading? Muchas veces cuando vemos esto en internet, uh, hay gente que, digamos, tiene esta sensación o este entusiasmo de hacer una actividad y creer que es para todo el mundo. Y aunque el trading sí lo puede practicar cualquier persona con una computadora, acceso a internet y tal vez una tarjeta de crédito o débito, es cierto que el trading no es para todos en el sentido de que el trading necesita querer cambiar ciertas cosas de tu vida, querer aprender y estar dispuesto a siempre ser retroalimentado por el mercado. Bueno, lo primero que te quiero decir es que el trading no es una panacea, no es una solución a todos los problemas financieros. Si bien puedes hacer dinero y dedicarte a esto de tiempo completo, la realidad es que para llegar a ese punto se necesita mucho trabajo, mucho dinero perdido en algunos casos y en otros no tanto. Se necesita también mucha disposición y disciplina especialmente. Justamente Mark Douglas tiene otro libro llamado El Trader Disciplinado, que se trata precisamente de cómo generar estas actitudes de cambio con respecto a cómo comercias en la vida real, que básicamente eso es el trading. El trading, si lo puedo definir con pocas palabras, es básicamente tú compras algo llamado activo, que ese activo, cuando tú haces una compra del mismo, lo que estás diciendo es, hoy vale menos y en el futuro valdrá más. Por tanto, es bueno comprarlo. La otra es que tal vez hay un activo que vale mucho. Sin embargo, tú crees que ese valor
va a bajar. Entonces tú dices, yo prefiero venderlo ahora que está caro a venderlo luego que va a estar más barato. Entonces básicamente ese es el trading. El trading es comerciar, es tomar un activo y decidir si tú crees que basado en un análisis va a incrementar su precio o va a disminuirlo. No hablamos de valor porque precisamente como intentamos ser serios y en muchos casos no sabemos definir el valor de las cosas, nos quedamos con el precio, el cual es objetivo y el cual es verificable dentro de estas plataformas de trading, de tus brokers, etcétera. Entonces el trading, si lo podemos definir, es así de simple. Compras algo que crees que está muy barato y que a futuro va a valer más, y vendes algo que crees que ahora está caro y que a futuro va a valer menos. Es así de sencillo, no es tan complicado y precisamente es la diferencia de el trading contra una inversión, digamos, más tradicional, que en una inversión tradicional tú compras, digamos, los activos de manera real. Por ejemplo, en una empresa, cuando tú pones un negocio, un pequeño emprendimiento, lo que sea, tú necesitas comprarlo todo, producir y esperas a que esa producción sea mayor a futuro y de ese modo tú sacar algo de dinero. Pues con el trading básicamente es lo mismo, solo que en vez de comprar los activos directamente, tenerlos tú en casa, manejarlos, en realidad pues tú solo compras el valor de los mismos, o bueno, el precio de los mismos, y de ahí partes para precisamente generar un ambiente de o sube o baja, o lo conservo o lo vendo, o sigo vendiendo o definitivamente paro la operación de venta. Entonces, básicamente es eso, es así de sencillo. Es por eso que puse esa analogía con el negocio. Y pues no se puede decir más. Obviamente, hay muchos matices, maneras de analizar y tal, que veremos próximamente. Y aquí tal vez es donde tú me dirás, oye, pero si es así de sencillo, ¿cómo es que hay mucha gente vendiendo cursos, vendiendo talleres, vendiendo maestrías incluso? Y lo que te voy a decir es que precisamente muchas veces la diferencia entre tú y las personas que dan esos cursos es que las personas que dan esos cursos simplemente han intentado, han investigado un poco del tema y a veces sin saber mucho, lo que logran es precisamente convencer a muchas personas de un tema que no se investiga. Por lo tanto, más que incluso creernos en este video, lo que yo te invitaría a hacer es que investigues por tu cuenta y veas que muchas veces la gente se aprovecha de ti solo por no investigar. Entonces, esa es la diferencia, que muchas veces la gente dentro del mundo del trading y quienes venden estos cursos son gente que no tienen escrúpulos en ese sentido y tristemente lo que hacen es enseñarle cosas a las personas que incluso ni siquiera tienen un fundamento real. Y con real me refiero en el mundo donde ya haces tu inversión, compras tus acciones y tal. Entonces, pues eso. Y justamente porque este mundo parece muy complicado, yo sé que llegas a ver una pantalla de cualquier persona que opera y da miedo, ves gráficas, ves un montón de números, ves un montón de que si apalancamiento, que si no apalancamiento, que tal y cual. Y que no te preocupes, a su tiempo te explicaremos de qué va cada cosa e incluso ya tenemos videos de cómo probamos lo que nosotros creemos que funciona en el trading. Tenemos una serie en donde vamos analizando una cuenta de eToro que nuestro amigo Eduardo se ha tomado la tarea ardua de analizar el mercado de varias maneras. Te recomiendo que lo vayas a ver. Intentaré dejar la descripción, el link más bien en la descripción. Y pues nada, creo que aquí ya sabemos lo que es el trading. Y no te preocupes si de momento estás escéptico, si crees que no puedes y tal. Muchos empezamos así, incluso a muchos nos ponen la barrera de que no, es que si no inviertes tantos $1000 no puedes hacer trading y tal. Y la verdad es que
¿sabes? Nunca hay momento ideal para hacer ninguna inversión, en el sentido de que siempre te puede faltar algo. Siempre para un negocio necesitas empezarlo con lo que tienes y el trading no es diferente en ese sentido. Claro que tienes que ser sabio de acuerdo a los recursos que tienes y adaptarte a esas herramientas, pero de que es posible, es posible. Creo que algo necesario para entender un poco estos bloqueos mentales es precisamente el hecho de entender qué es lo que nos mantiene limitados a este estilo de vida. Si bien entendemos que el capitalismo ha sido algo muy bueno en general para salir de la pobreza y tal, también entendemos que con ello han venido algunos retos que desafortunadamente no han sido resueltos en ningún otro sistema de producción, digamos. Uno de ellos es precisamente la rat race. En finanzas le conocemos así al concepto en donde básicamente las personas tienen un ciclo económico muy predecible, en donde generalmente la gran mayoría de personas, incluso en países desarrollados, viven, digamos, no al día, pero sí esperando ansiosos el día de pago. Esto es, llega el día de pago se, obviamente, aparte el dinero para muchas cosas, servicios básicos, comida, vestido, entretenimiento, entre otros gastos. Y básicamente lo que ocurre es que toda la gente, por lo general, llega sin dinero al siguiente día de pago o con muy poco dinero, ¿verdad? Esto quiere decir que está mal. Depende. Generalmente en muchos países, como en Latinoamérica, por ejemplo, es demasiado complicado no hacer esto. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene un ingreso bajo, más bien, o incluso medio bajo, que no es del todo lo mejor para ahorrar. Sin embargo, precisamente lo que nos permite el capitalismo es justamente eso. Con los recursos que tenemos, podemos generar activos y que estos activos nos den más dinero. Desafortunadamente, especialmente en Latinoamérica, no se nos enseña a invertir como algo bueno. Invertir es algo arriesgado, es algo difícil de entender, es algo que no cualquiera debería hacer, cuando es precisamente al contrario. Justamente el más necesitado es el más interesado en salir de ahí, en mejorar sus ingresos. Incluso gente, digamos, de ingreso medio, desea incrementar sus ingresos. ¿Por qué? Porque parte de la humanidad es precisamente querer ir a mejor, querer mejorar, querer ser mejor persona, tener más comodidades. Y esto es lo que se busca, por ejemplo, con este tipo de proyectos. El hecho de poder decir, ¿sabes qué? Queremos que la gente prospere y esa prosperidad puede venir a través de alternativas como el trading, justamente, en donde básicamente pues generas ingresos pasivos y si eres algo, digamos, inteligente en el sentido de, o más que inteligente, diligente, diría yo. Si eres alguien diligente en tu método de hacer trading y tal, pues simplemente lo único que te queda es esperar a que tu sistema dé resultados. Enfocarte y precisamente tratar de llevar a cabo las cosas. Eso es básicamente lo que creo que a muchos nos frena al momento de decir, ¿hago inversiones o no invierto? Porque básicamente no nos gusta la incertidumbre. Y tristemente, si eres alguien que piensa invertir o hacer incluso emprendimiento, temo decirte que la incertidumbre es parte de la vida. Y justamente es aquí donde precisamente tenemos que ir primero rompiendo eso, ¿no? Que en la vida no hay nada seguro, especialmente como está este sistema organizado, iba a decir seteado, perdónenme lo pocho, pero sí, como está este sistema organizado, es muy difícil que exista algo como le tocó tal vez a nuestros abuelos o quizá a nuestros padres incluso, en donde tenían un trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, salían
y tenían tiempo libre para ellos y 40 años después se jubilaban y tenían una jubilación, no sé, o sea, de un salario bastante alto, seguían teniendo prestaciones y tal, y pues tenemos que entender que eso se acabó y precisamente es lo que tenemos que sacar, que básicamente esa generación fue educada en esos preceptos, en donde iban a tener un trabajo seguro por toda la vida y una jubilación. En cambio nosotros tenemos que ser más proactivos que ellos en ese sentido, porque nosotros no tenemos un sistema de jubilaciones como ese, porque ya vimos que simplemente era insostenible. No tenemos trabajos así de estables, porque el mercado es muy cambiante, los clientes somos más exigentes que antes y eso impide que tengamos ese mismo estilo de vida. Por lo que debo decirte que es mejor abrazar la incertidumbre, y la incertidumbre precisamente se abraza con orden. En donde la incertidumbre se abraza con orden es donde se genera la creatividad, como es en el caso del trading. Es por eso que mucha gente dentro del trading logra las cosas que logra, porque el trading tiene unas leyes que son las del mercado, y dichas leyes son las que te restringen a hacer cosas, pero a la vez son estas leyes las que te hacen ser lo suficientemente creativo para ver oportunidades que nadie vio, para ver operaciones que tal vez solo tuviste, y a la vez alguien vio una operación contraria a la tuya y no quiere decir ni que tú le ganaste a él ni que él te ganó a ti, incluso pueden ganar los dos. ¿Por qué? Porque vieron perspectivas diferentes de un mercado tan grande. Entonces, esto es lo interesante dentro del mercado y de aprender, digamos, a manejar esa emoción, a manejar ese sentimiento y precisamente enfocarte en tu sistema de inversión, tal como lo comenta Douglas en su libro. Y bueno, empecemos ahora sí, digamos, con la carnita, con el plato fuerte, con la mella de la situación. Y eso es, ¿qué debo hacer para analizar en el trading? Porque precisamente les he hablado que es difícil, es duro este mundo ahora. Precisamente el capitalismo, aunque es muy bueno por una parte, es muy duro por otra. Y esa dureza pues viene acompañada con precisamente que te tienes que buscar la vida en general, lo cual no es necesariamente malo. Sin embargo, al momento de hacer trading, tienes que pensar en precisamente cómo hacer estos análisis. Y aquí es donde te vamos a pasar un poco las tres maneras de análisis que describe Douglas en su libro. Y estos análisis, antes que nada te quiero dar el spoiler de que no hay análisis completo, no hay análisis 100% fiable. Sin embargo, tú puedes generar un análisis bastante bueno. ¿Qué quiere decir? Que tal vez del 80% de tus operaciones, no sé, sean ganancias, sean incluso ganancias altas, y que tal vez el 20 lo vayas a perder, pero con las 80% de ganancias se compensa bastante. Incluso tú lo puedes analizar en eToro. Hay una versión de copy trading, que luego hablaremos de esa versión de trading, en donde tú puedes ver que hay traders que son, digamos, rentables, a pesar de que solo ganan el 60% de las semanas que hacen trading. Entonces, esto te quiere decir que precisamente, aunque tu análisis no sea perfecto y no tengas un 100% o un 90% o incluso un 70% de operaciones en ganancia, tal vez con las operaciones que pongas estratégicamente puedes llegar a tener unas ganancias bastante buenas. Y bien, sin más dilación, pasemos al primer método de análisis, que es el método de análisis de trading más antiguo que existe, al menos en el trading moderno, que es el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, básicamente, como el mercado financiero
obviamente se trata de finanzas, ¿qué es lo que más hace sentido? Pues precisamente intentar hacer un análisis con base en la estadística, con base en los datos y con base en las posibles noticias y operaciones que ocurren en torno a un mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la gente que hace análisis fundamental tiene algunas vertientes. Por un lado tienes a expertos en matemáticas, en estadística y en probabilidad haciendo modelos con base a históricos. De esta manera, ellos definen si es probable que una acción suba o baje, si es probable que un commodity suba o baje y tal. Ese es, digamos, el lado más matemático. Luego hay otra rama del mismo análisis fundamental que viene siendo más el análisis a través de la econometría, a través de los valores de equilibrio del mercado y en donde básicamente tienes que saber también bastante de matemáticas, pero también tienes que saber de economía, tienes que saber un poco de cómo se mueven los mercados, de análisis de mercado en sí y simplemente pues es por ahí. Y la otra vertiente son las personas que básicamente saben un montón de política y saben un montón de economía también, pero ellos se guían más por las noticias en torno a ese mercado. Clásico que por ejemplo hay alguien que dice, ¿sabes qué? El mercado del índice alemán se va a caer porque el Reichstag está liberando tal o cual ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los mercados van a reaccionar. Y eso es lo que hacen ellos. Entonces, básicamente, ese tipo de análisis fundamental, si se fijan, puede ser desde algo puramente matemático a algo puramente, bueno, no puramente, más bien, ya sería una combinación multidisciplinaria de factores matemáticos y factores económicos. Y finalmente tienes un análisis en donde se basa precisamente en el análisis político, económico e incluso geopolítico del mercado en torno. Ahora, este análisis puede sonar muy bueno y hay gente que de hecho vive haciendo análisis así. Sin embargo, quiero decirte que este análisis tiene una desventaja y la desventaja es que básicamente dependes de muchos factores externos que muchas veces no tomas en cuenta. O sea, no hay un modelo matemático que pueda tomar en cuenta todas las variables a la vez de la economía para decidir si algo o alguien va a tomar una decisión. Entonces, es muy complicado hacer eso y básicamente los modelos, en este caso, fundamentales, carecen de eso. Pueden carecer de una variable, pueden carecer de un factor. Incluso pueden tener un factor completo y justamente 200 milisegundos antes de hacer la operación entra otra variable en juego que no está dentro de tu modelo. Y pues, ¿qué haces? Pues nada, tiendes a perder. Entonces, el análisis, para empezar, vemos que pues también puede generar pérdidas y que incluso puedes hacer un análisis tremendo, exacto y casi perfecto y algo externo puede llegar a afectarlo. Entonces, ese es el problema con el análisis fundamental. Nuestro siguiente tipo de análisis es un análisis que de hecho es más moderno, incluso me atrevería a decir que es el análisis que por mucho domina en casi todos los traders y hay una razón muy simple por qué lo hace. Y este es el análisis técnico, que tal vez si dices, bueno, si el fundamental es matemático, ahora este que se llama técnico debe ser todavía más matemático que el anterior. La realidad es que no. La realidad es que el trading no tiene tanta matemática como muchos pensarían y en el caso del análisis técnico es mucho menos.
Entonces, el análisis técnico, ¿de qué va? Básicamente, el análisis técnico lo que hace es que analiza el comportamiento del mercado en ciertas situaciones. Esta es la razón por la que muchos traders o no pueden entender a los economistas, y es la razón por la que los economistas no pueden entender a los traders. La visión que cada uno de estos grupos tienen sobre la economía es distinto, precisamente porque el trader busca siempre analizar el mercado en sí. Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir? Que básicamente el trader lo que busca cuando hace análisis técnico es precisamente algún patrón que revele la posible siguiente actitud, entre comillas, que va a tener el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que por decir, si hay un patrón marcado de bajadas y subidas, pues el trader va precisamente a apostar por esas bajadas y subidas. Hay algo que se llama soporte, hay algo que se llama, no sé, con las velas japonesas hacen ahí sus proyecciones, y básicamente lo que hacen es que, ok, dicen a esta hora generalmente el mercado tiende a ir al alza y a tal hora tiende a ir a la baja. Entonces básicamente van buscando esos patrones de comportamiento, porque precisamente en el trading, pues al final somos un montón de personas tomando decisiones, y en general tenemos cierto sesgo o cierta tendencia al momento de hacer este tipo de operaciones. Entonces de eso va el análisis técnico. Y ahora volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema con este análisis si precisamente es tan popular? ¿Y cómo es que dices que es popular? ¿Y por qué es popular en primer lugar? Pues bueno, el análisis técnico es popular por una sola cosa: dinero. En los mercados financieros lo que importa son las ganancias y es el porcentaje ganado. Por lo que la ideología queda muy de lado, y simplemente es por eso que el análisis técnico ha ganado su lugar, porque precisamente como analizas el comportamiento del mercado, y este generalmente funciona cuando haces un muy buen análisis técnico, resulta que precisamente hay mucha gente que con puro análisis técnico tiene operaciones en su mayoría de ganancia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, el problema sigue siendo que somos humanos. Entonces, aunque el comportamiento humano generalmente tiene patrones, es muy complejo saber lo que piensan 1000 personas al mismo tiempo. Es muy complejo saber lo que piensan 10,000. Entonces, eso es lo que vuelve complejo el análisis técnico, y que, de vuelta, no es un análisis fiable al 100%, y que aunque te puede dar digamos, un margen de ganancia y tal, tienes que entender que precisamente tu análisis puede servir de mucho o puede servir de nada. Con lo que volvemos a lo mismo. Hay factores que no puedes considerar durante el análisis del trading, y en el caso del análisis técnico, pues no puedes considerar que tal vez de último minuto a cuando tú metiste la operación, muchas personas pensaron al contrario de ti y simplemente la operación no funciona como tú esperas. Entonces ese es el problema del análisis técnico. Y bueno, sé que te mencioné que eran 3 tipos de análisis. Sin embargo, debido a la longitud de este video, me gustaría llevarte a que reflexiones, a que pienses esto que te he compartido, y que veas cómo la gente hace trading a pesar de esto. Y de igual manera, como la gente usa el análisis técnico básicamente por una sola razón, la gente hace trading justamente por esa misma razón: el dinero. Quiero decirte que a pesar de que tal vez la mayoría de tus operaciones no sean ganancias, tal vez con las ganancias puedes
de hecho, ser bastante más rentable que teniendo un 100% de operaciones en ganancia. Entonces, quiero que lo vayas pensando, quiero que vayas dejando algo en tu mente respecto a precisamente que el trading y la incertidumbre per se no son malas. De hecho, esto nos ayuda a llevar nuestra creatividad al siguiente nivel y por tanto nos lleva a la prosperidad, que básicamente en los periodos de la humanidad donde hay incertidumbre con reglas es cuando se han dado las mejores innovaciones. Y pues nada, te invito a darle like a este video si te gustó. Y también te invito a darle me disgusta en caso de que no te haya gustado. Si quieres seguir escuchando la siguiente parte de esta serie que ya tengo preparada, pues suscríbete a modo de que no te la pierdas. Y pues nada, si llegaste hasta acá de verdad te agradezco mucho la escucha. Puedes pasar por nuestro Patreon, puedes pasar por nuestras otras redes sociales, lo dejaré en la descripción. Y pues nada, eso sería todo. Saludos y hasta la próxima.